Hola y bienvenidos a otra enseñanza de Ministerio 119. Nuestro ministerio enseña que la Biblia completa sigue siendo verdadera y directamente aplicable a nuestras vidas. Si desean saber más sobre lo que creemos y enseñamos, visítenos en testverting.net. Esperamos que disfruten estudiando y poniendo a prueba la siguiente enseñanza. Sabemos que el Espíritu no puede contradecir las Escrituras. Así que examinemos las Escrituras y veamos cómo nuestra comprensión del Espíritu se alinea con ellas. Como se ha dicho antes, lo que se llama Nuevo Testamento es simplemente un comentario de lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento fue profetizado primero en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cualquier interpretación que se le dé a algo en el Nuevo Testamento que no se alinee con el Antiguo Testamento debe entenderse como una interpretación errónea. Así que, cuando algo nuevo sucedió en el Nuevo Testamento, tuvo que ser validado en las Escrituras existentes, el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Toda la Escritura, no solo una parte, sino toda. No se puede decir que esta parte sea solo para los judíos. No, dijo que toda la Escritura se usa para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Es como cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés en Hechos, capítulo 2, el aniversario de la llegada de la ley a la tierra por medio de Moisés. Cuando la gente se dio cuenta de lo que sucedía, Pedro se levantó de inmediato y dijo, no, esto es lo que dijo el profeta Joel. No inventó nada ni dijo que esto era lo que Cristo había dicho que sucedería antes de irse, lo cual habría sido cierto, pero no habría tenido ninguna credibilidad para los judíos. Lo respaldó con las escrituras fundamentales del Antiguo Testamento al explicar cómo era el comienzo de la profecía que se encuentra en el libro de Joel. Así que, a medida que avancemos en esta enseñanza, vean si pueden respaldar todo lo que creen con las escrituras que se encuentran en el Antiguo Testamento. Si no pueden, por favor consideren examinar más detenidamente lo que creen. Comencemos nuestro estudio con las palabras de Cristo acerca de la venida del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vemos aquí que el enfoque para nosotros al tener el Espíritu Santo es que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo dijo. Bueno, ¿cómo nos ayuda eso a nosotros que estamos 2000 años después de haber escuchado todo lo que Cristo dijo? ¿Cómo podemos 2000 años después recordar algo que nunca escuchamos?
Sin embargo, si hay una manera de que sepamos todo lo que Cristo enseñó a sus discípulos, entonces podemos saber y recordar todo tal como lo hicieron los discípulos. Entonces, ¿qué les enseñó Cristo a sus discípulos? Consideremos Juan 17:14. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que ahora sabemos que les dio la palabra de Dios. Dijo esto antes de que se pensara en el Nuevo Testamento, y mucho menos antes de que se escribiera. Por lo tanto, todo lo que debemos recordar de lo que enseñó es lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso es lo que el Espíritu Santo debe recordarnos. Pero, ¿hay algún otro detalle que podamos extraer de las palabras de Cristo para aclarar aún mejor lo que él consideraba la palabra de Dios? Consideremos Marcos, capítulo 7. Han dejado de lado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Y les dijo, tienen una buena manera de dejar de lado los mandamientos de Dios para observar sus propias tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen que si un hombre le dice a su padre o madre, cualquier ayuda que de otro modo hubieras recibido de mí es Corban, es un don consagrado a Dios, entonces ya no le permiten hacer nada por su padre o madre. Así, anulan la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes. Aquí vemos a Cristo llamando específicamente a los mandamientos de Dios dados a través de Moisés la palabra de Dios. Entonces, si el Espíritu ha de recordarnos todo lo que enseñó y sabemos que enseñó la palabra de Dios y la definió como la ley dada por Moisés, entonces realmente podemos decir que caminar en el Espíritu es verdaderamente caminar en la ley de Dios dada por Moisés, porque eso es lo que el Espíritu ha de recordarnos. Esto se relaciona perfectamente con lo profetizado en Jeremías con respecto al nuevo pacto. Jeremías 31. Viene el tiempo, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo era su esposo, declara el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de ese tiempo, declara el Señor, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y también lo que está profetizado en Ezequiel. Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y los impulsaré a seguir mis decretos. Y tengan cuidado de guardar mis leyes. Habitarán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que andar en el Espíritu es andar según la ley de Dios. Porque el Espíritu está ahí para traerla a nuestra mente. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 7, descubro entonces que el mal está presente en mí, el que quiere hacer el bien. Porque gozo concurro con la ley de Dios en el hombre interior. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, por un lado, yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con mi carne, a la ley del pecado. Fíjense en lo que dice Pablo en el versículo 23, luchando contra la ley de mi mente. Ahora recuerden las palabras de Cristo.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que el Espíritu trae todo lo de la ley a nuestras mentes para ayudarnos a caminar en obediencia. Miren cómo Pablo une todo esto solo unos versículos más adelante en el siguiente capítulo, Romanos capítulo 8. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad puesta en la carne es muerte, pero la mentalidad puesta en el Espíritu es vida y paz. Porque la mentalidad puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Noten como en el versículo 7, la mente que no es guiada por el Espíritu es hostil a Dios y ni siquiera es capaz de seguir la ley. Alguien podría decir, pero no conozco la ley. ¿Cómo puedo recordarlo si nunca me han enseñado lo que dice? O, ¿cómo puedo rendir cuentas si nadie me lo ha dicho antes? Esto es precisamente lo que Pablo aborda en la primera parte del capítulo 7. Compárese. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, suscitadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto de muerte. Así que, estando separados de la ley, producíamos muerte. Versículo 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello que nos ataba, para que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la antigüedad de la letra. Para mayor claridad, analicemos este versículo. Muchos interpretan esto como que ahora estamos liberados de la ley de Dios dada por Moisés por medio del Espíritu. Pero con un examen más detenido, vemos que se refiere a la ley del pecado y la muerte. Desobediencia. ¿A qué hemos muerto realmente? ¿A la ley o a la ley del pecado y la muerte? ¿Fue la ley la que nos ató o fue nuestro pecado? Compárese con lo que se dice en el versículo anterior. Romanos capítulo 6. La muerte que murió, la murió al pecado una vez para siempre. Pero la vida que vive, la vive para Dios. De la misma manera, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus malos deseos. Es al pecado a lo que debemos morir. El pecado, que se define como quebrantar la ley de Dios en 1 Juan. Primera de Juan capítulo 3, todo aquel que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Con demasiada frecuencia, debido a que Pablo deja que el contexto determine a qué ley se refiere, la gente lo confunde con la ley de Dios en lugar de la ley del pecado y la muerte. Esto no se puede enfatizar lo suficiente simplemente porque Pablo deja que el contexto determine a qué ley se refiere. La gente lo confunde con la ley de Dios en lugar de la ley del pecado y la muerte. Porque debemos entender que la ley de Dios nunca ató a nadie como se menciona en el capítulo 7 versículo 6. De lo contrario, ¿cómo podría ser perfecta o incluso justa como se menciona en los Salmos? 19:7. La ley del Señor es perfecta, que reanima el alma. Los preceptos del Señor son dignos de confianza, que hacen sabio al sencillo. Salmo 119:7. Te alabaré con corazón recto al aprender tus justas leyes. Si es la ley la que nos ata, ¿cómo podría producir bendiciones si se obedece? En serio, piénsalo. La esclavitud no produce bendiciones. Produce dolor y angustia.
Para quienes aún piensen que es la ley de Dios la que obliga a su pueblo, consideren lo siguiente y permítanme leer. Verán a qué me refiero, Deuteronomio capítulo 28. Si obedeces completamente al Señor tu Dios y sigues cuidadosamente todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Serás bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. El fruto de tu vientre será bendecido, y las cosechas de tu tierra y las crías de tu ganado. Los terneros de tus rebaños y los corderos de tus ovejas. Tu canasta y tu arteza serán bendecidas. Serás bendecido al entrar y bendecido al salir. El Señor concederá que los enemigos que se levanten contra ti serán derrotados delante de ti. Vendrán contra ti de una dirección, pero huirán de ti por 7. El Señor enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que emprendas. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, como te prometió bajo juramento, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que llevas el nombre del Señor y te temerán. El Señor te concederá abundante prosperidad en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tu tierra, en la tierra que juró dar a tus antepasados. El Señor abrirá los cielos, los depósitos de su generosidad, para enviar lluvia sobre tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado a ninguna. El Señor te pondrá a la cabeza, no a la cola. Si prestas atención a los mandamientos del Señor tu Dios que te doy hoy y los sigues cuidadosamente, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Entonces, ¿era la ley de Dios lo que ataba a su pueblo? ¿O era la transgresión de la ley de Dios lo que los ataba? Era la transgresión de ella. Pecado. Como se citó anteriormente, todo aquel que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Y ahora vemos que servimos u obedecemos en la novedad del Espíritu al tener la ley escrita en nuestro corazón, con el Espíritu recordándonos cómo debemos vivir y señalándonos las direcciones que se encuentran en la palabra, en lugar de la letra escrita. Solo el Espíritu toma lo que fue escrito y nos ayuda a comprender los significados y los propósitos que contiene para aplicarlo a nuestras vidas. Tomar la ley escrita solo resulta en tomar lo que está escrito palabra por palabra y rara vez, o nunca, considerar el propósito para el que fue dada. Si lo piensas, ¿acaso Cristo mismo no discutió los significados de la ley con los fariseos? Considera lo siguiente, Lucas, capítulo 13. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y allí estaba una mujer que había estado lisiada por un espíritu durante 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse en absoluto. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Luego puso las manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y alabó a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga dijo a la gente, «Hay 6 días para trabajar, vengan a ser sanados en esos días, no en sábado». El Señor le respondió, «Hipócritas. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del establo y lo lleva a beber agua? ¿No debería esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha mantenido atada durante 18 largos años, ser liberada en sábado de lo que la ataba? Al decir esto, todos sus oponentes se sintieron humillados. Pero la gente se regocijó con todas las cosas maravillosas que él hacía. Además, piensen por un momento, ¿de qué trata el capítulo 5 de Mateo? Era Cristo quien explicaba el espíritu de la ley, es decir, la intención de cada mandamiento, no solo la letra de la ley como hacían los fariseos. En Mateo 5 vemos a Cristo diciendo, «Habéis oído que se dijo».
Aquí vemos a Cristo abordando las enseñanzas de los fariseos. No cabe duda de que algunas de las cosas que habían oído estaban escritas en la ley. Sin embargo, no se dirige a ellos como lo que estaba escrito, sino como lo que se decía de ellos. Por lo tanto, se refería específicamente a las enseñanzas. Así como Cristo dio pleno significado a la ley escrita, el Espíritu también trae el significado y el propósito de la ley y nos ayuda a aplicar su palabra a nuestras vidas. Volvamos ahora a Romanos, capítulo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Porque no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando el mandamiento, produjo en mí codicia de toda clase. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo vivía antes, sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida, y yo morí. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida, y yo morí. Así que, según el versículo 9, cuando se le hizo consciente del mandamiento, se dio cuenta de que su pecado estaba vivo en él. Versículo 10. Y este mandamiento que debía resultar en vida resultar en muerte para mí. Debemos recordar aquí que la muerte es algo bueno. Porque Cristo mismo dijo, luego llamó a la multitud junto con sus discípulos y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si no morimos, no podemos vivir verdaderamente. Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Continuando Romanos 7:11, porque el pecado, aprovechando la oportunidad del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que es la ley que Pablo aquí llama santa, justa y buena la que nos revela nuestro pecado. Esto es para que podamos morir a ese pecado y andar en los caminos de Cristo. Entonces, al responder a aquellos que dirían, pero no conozco la ley, ¿cómo puedo recordarla si nunca me han enseñado lo que dice? Y a aquellos que dirían, ¿cómo puedo ser responsable ante ella si nadie me la ha dicho antes? La respuesta que Pablo da es que una vez que la ley nos es revelada, no tenemos excusa para no seguirla. Así como cuando Cristo dijo en Juan capítulo 15, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Ahora, sin embargo, no tienen excusa para su pecado. Y esto se logra hoy por medio del Espíritu. Juan 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de culpa con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Así que, Él convence al mundo de pecado. No debemos olvidar que el pecado es quebrantar la ley. Nuevamente, como se mencionó antes, todo aquel que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Entonces, volviendo al punto establecido anteriormente, el Espíritu trae todo lo de la ley a nuestras mentes para ayudarnos a caminar en obediencia. Así, caminar en el Espíritu camina conforme a la ley de Dios. Porque el Espíritu está ahí para traerla a nuestra mente. Consideren también lo que Cristo dijo acerca del Espíritu. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder. Exactamente cuál es el poder del que habla Cristo aquí. Ese poder les permitió ser testigos. Piensen en esto por un minuto. Como hemos establecido, el Espíritu trae
traerá a la mente todo lo que Cristo dijo y nos enseñará todas las cosas. Así, nos dará conocimiento y sabiduría de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el poder o es este el poder? Consideren Proverbios 24. El hombre sabio tiene gran poder, y el hombre de conocimiento aumenta su fuerza. ¿Podría ser que el conocimiento y la sabiduría que el Espíritu enseña y nos recuerda sea el poder necesario para vencer al mundo? Piénsenlo. ¿Qué hizo Cristo cuando fue tentado? Citó la ley. Así fue como venció. Lo que debe estar en nuestros corazones por medio del Espíritu en el nuevo pacto es como Cristo venció. Comparemos lo que sucedió después de su victoria. Lucas, capítulo 4. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y la noticia sobre él se extendió por toda la región. ¿Podría ser que el Espíritu nos enseñe y nos recuerde caminar en obediencia y que la obediencia produzca resultados sobrenaturales en nuestra vida? Bueno, tiene sentido, ya que Cristo comenzó a hacer muchas cosas poderosas después de su prueba de obediencia. Antes de su prueba, se menciona que fue guiado por el Espíritu al desierto. Luego vemos su obediencia y cómo citó la ley para vencer. Y es después de esto que vemos el versículo 14 que dice que regresó en el poder del Espíritu. Cabe señalar aquí que no estamos hablando solo de obedecer la ley. Estamos hablando de creer en la palabra y obedecerla como resultado. Porque incluso Gálatas 3:5 dice, ¿acaso Dios les da su espíritu y hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley o porque creen lo que oyeron? Así que es la fe en la palabra la que produce obediencia. A su vez, esto produce el poder. Así, la fe y la acción trabajan juntas. ¿Significa esto que el Espíritu no puede obrar en alguien si no comprende plenamente la ley? Claro que no. Creo que podemos afirmar con seguridad que todos creemos que crecemos en el Señor. Y a medida que crecemos, somos responsables del conocimiento que se nos ha dado. Si uno actúa en obediencia a lo que se le ha dado, entonces el Espíritu puede obrar claramente a través de uno. Sin embargo, si alguien comienza a rechazar lo que el Espíritu le muestra, ¿podemos realmente esperar que el Espíritu continúe obrando en él por mucho tiempo? ¿No podríamos considerar esto, al menos, como una forma de entristecer al Espíritu? Algunos hoy, al oír que la ley no ha sido abolida, simplemente se burlan o ridiculizan. Simplemente no pueden aceptar lo que el Espíritu debe poner en nuestro corazón. A estas personas se dirige específicamente el capítulo 2 de Primera de Corintios. El hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que provienen del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En sus defensas, se apresuran a decir que la ley no es algo espiritual. Por lo tanto, este versículo no habla de ellos. Sin embargo, la ley es espiritual. Romanos capítulo 7. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo del pecado. Con frecuencia, estas personas se encuentran cumpliendo Romanos capítulo 8. La mente pecaminosa es hostil a Dios. No se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Pero como vemos por el modelo dado de Cristo en Lucas 4, es muy plausible decir que la obediencia al Espíritu cuando Él nos revela la ley nos capacita para caminar en el poder del Espíritu. No olvidemos que Cristo mismo dijo que el propósito principal del Espíritu es recordarnos la ley. Y esto da testimonio de lo que Pablo dijo en Romanos 15. Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, para que por medio de la perseverancia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza.
No olvidemos jamás lo profetizado por Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y los guiaré a seguir mis decretos y a guardar mis leyes. Habitarán en la tierra que di a sus antepasados. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así pues, caminar en el Espíritu es caminar conforme a la ley de Dios, pues el Espíritu está ahí para recordárnosla. No olvidemos jamás cómo Cristo nos informó que el Espíritu nos recuerda todo lo que enseñó. Por lo tanto, caminar en el Espíritu es caminar conforme a la ley de Dios, pues el Espíritu está ahí para recordárnosla. Esperamos que hayan disfrutado de este estudio. Recuerden, continúen examinándolo todo. Shalom.